Me llamo Lana y solía creer que nuestra vida con Arthur era como un copo de nieve perfecto, única e impecable. Éramos esas personas que aparecen en los anuncios antes de las fiestas, siempre con una casa limpia, una mesa puesta, decoraciones caras, pero cuanto más intentaba mantener esa ilusión, más sentía que algo se escapaba. Se acercaba el año nuevo y nuestra casa, como siempre, estaba iluminada por las luces de las guirnaldas. A Arthur le encantaban las fiestas, especialmente el año nuevo, y las convertía en un verdadero evento. Ese año, el árbol estaba decorado con tonos plateados y azules. En la esquina del salón chisporroteaba una chimenea acogedora y en el aire flotaba el aroma de naranjas y canela. Pero todo esto parecía más un decorado que un verdadero hogar. Lana, ¿reservaste el restaurante para nuestro almuerzo navideño con los colegas?, preguntó Arthur durante el desayuno mientras revisaba algo en su tableta. Asentí, aunque la idea de otra comida interminable con extraños solo me provocaba cansancio. Casi no hablábamos de cosas profundas. Toda nuestra comunicación se reducía a planificar, comprar y hablar de trabajo. Al día siguiente me enteré de que nos visitaría Ilya, un amigo de la escuela de Arthur. Apenas lo recordaba, era de otra clase. Arthur lo mencionaba de vez en cuando, contando cómo solían ir de campamento, montar en bicicleta y hacer travesuras aventureras. Ilya es especial, dijo Arthur con un tono cálido en la voz. Creo que te caerá bien. Sonreí con escepticismo. Siempre teníamos invitados, pero nadie dejaba una huella en mi memoria. Pensé que esa noche sería igual. Otro encuentro sin sentido por compromiso. Pasé todo el día haciendo los preparativos habituales. Decoré la mesa con un mantel blanco impecable, coloqué cubiertos de plata y encendí velas. Era casi un ritual automático que seguía desde hacía años. Cuando llegó Ilya, lo primero que noté fue su sonrisa abierta. Alto, con un abrigo azul oscuro y una bufanda de lana, me pareció enseguida alguien que miraba el mundo de una manera diferente. Hola, dijo mientras se quitaba el gorro y miraba a su alrededor. ¿Viven aquí o alquilan este lugar para un catálogo? Sus palabras me hicieron sonreír. Bienvenido, dije señalando hacia la sala de estar. Resultó ser sorprendentemente conversador. Nos sentamos a la mesa y él empezó a contar historias sobre sus viajes. Cada palabra suya sonaba como si viera en el mundo algo mágico que los demás no notaban. Recuerdo que Arthur siempre amó el año nuevo, dijo mientras levantaba su copa de champán. De niños intentamos construir un fuerte de nieve en el bosque. Tu madre nos buscó durante 2 horas hasta que regresamos a casa congelados pero felices. Arthur se rió recordando aquellos tiempos lejanos. Yo lo miraba y sentía una mezcla extraña de tristeza y calidez. Cuando la cena terminó, Ilya tomó una guitarra que Arthur sacó del desván y tocó algunas melodías. Su voz era tranquila, casi hipnótica. Las fiestas no son cosas, dijo dejando la guitarra a un lado. Son momentos que se quedan con nosotros. Sus palabras me tocaron de manera inesperada. En nuestra casa había muchas cosas. Decoraciones caras, elegantes figuras, vajilla moderna, pero ¿cuántas de esas cosas podía considerar recuerdos felices? Después de la partida de Ilya, me quedé en la cocina guardando las sobras de la cena en recipientes. La nieve caía en grandes copos afuera, dejando patrones en las ventanas. Algo dentro de mí había cambiado, aunque aún no podía entender qué. Ilya hablaba de momentos, pero ¿cuándo fue la última vez que realmente viví un momento? Ilya resultó ser completamente diferente a como me lo había imaginado. Los recuerdos de él como un niño de otra clase se habían fusionado en una imagen difusa, pero este Ilya era otro, brillante, ingenioso, vivo. Su energía parecía desgarrar el mundo conocido a su alrededor. En la mesa, enseguida tomó la iniciativa, haciendo preguntas hábilmente, bromeando y contando historias. Parecía que cada mirada suya, cada tono de voz llevaba un significado.
Incluso un simple "pásame la sal" de sus labios sonaba como una invitación a la conversación. Me di cuenta de que hacía mucho que no veía a personas así, completamente auténticas, sinceras, que no jugaban según las reglas de los rituales sociales. ¿Lana siempre ha sido tan organizada?, preguntó de repente mientras estábamos disfrutando del postre. Me quedé congelada por un momento. La pregunta me sorprendió. Arthur me miraba con una leve sonrisa, como si él tampoco supiera la respuesta. Pues, supongo, dije intentando sonar indiferente, es solo un hábito. No, es un talento, dijo él, y no había sarcasmo en su voz. Pero por alguna razón, me parece que podría ser alguien completamente diferente. Sus palabras quedaron clavadas en mi mente como una astilla, pero rápidamente cambié de tema hablando sobre las fiestas. Solo más tarde, ya en la cocina, cuando la sala de estar quedó vacía, Ilya volvió a irrumpir en mi realidad. «Vamos a salir», sugirió de repente, asomándose a la cocina. «¿Para qué?», pregunté sorprendida. «Solo para ver la nieve». No pude pensar en una razón para rechazarlo. Tomando mi abrigo, salí tras él. La calle brillaba con luces de colores, y la nieve caía en grandes copos, cubriendo el suelo como una suave manta de algodón. Caminamos lentamente por las calles tranquilas, donde de vez en cuando pasaban niños con petardos, y desde las ventanas llegaban los sonidos de las canciones navideñas. «Es bonito, ¿verdad?», comentó señalando un árbol cuyas ramas estaban cubiertas de escarcha. «Sí», asentí. Ilya se detuvo, se dio la vuelta hacia mí y preguntó: «Lana, ¿eres feliz?». Esa pregunta cortó el silencio como un cuchillo. Me detuve sin saber qué responder. ¿Era feliz? Nunca había pensado realmente en eso. Yo creo que sí, dije, forzando la respuesta. Ilya no respondió de inmediato. Me miró como si intentara descifrar algo que yo misma había ocultado desde hacía mucho tiempo. «No sé cómo vivir correctamente», admitió él, «pero sé que no quiero solo existir». Sus palabras llenaron la noche de algo inexplicable. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que alguien me veía no como la esposa perfecta, no como parte de una imagen acogedora, sino como una persona separada, con mis propios sueños, miedos y esperanzas. Nos quedamos mucho tiempo bajo la nieve, hablando de todo, de la infancia, de los viajes, de esos momentos casuales que permanecen en la memoria para siempre. Arthur nunca me había hecho esas preguntas. Sus intereses siempre giraban en torno a nosotros como pareja, no a mí como individuo. En ese momento entendí que Ilya no solo había alterado el curso de esa noche, había tocado algo mucho más profundo, haciendo que sintiera las grietas en esa imagen de vida que tan cuidadosamente había creado para los demás. Cuando regresamos a casa, el reloj marcaba casi la medianoche. Ilya se fue a su habitación y yo me quedé en la sala, mirando las luces parpadeantes del árbol. Su destello me parecía ahora algo distante y poco real. «No estás segura», dijo él, mirándome atentamente. Sentí como algo extraño se alzaba dentro de mí. Era incómodo y cálido al mismo tiempo. Él veía en mí algo más de lo que yo misma veía. «La felicidad no está en eso, ¿verdad?», continuó, señalando las vitrinas brillantes. «No en las guirnaldas ni en las cenas programadas». «¿Y en qué está?», pregunté un poco desafiante. «Está en saber que estás viva», respondió él, con voz suave pero segura. «En sentir que cada momento es tuyo, no el guión de alguien más». Me quedé en silencio. El bullicio de la ciudad a nuestro alrededor parecía ahora un fondo lejano, desvaneciéndose fuera de los límites de nuestra conversación. «Entonces, ¿tú sabes cómo vivir?», le pregunté finalmente, intentando suavizar la tensión con una leve sonrisa. Después de Año Nuevo, la vida pareció tomar un nuevo giro. Todo volvió a su curso habitual, pero algo dentro de mí había cambiado. Intenté convencerme de que era solo el ambiente festivo, una ligera estela que aún quedaba, pero en el fondo sabía que la razón estaba en Ilya. Nos encontramos por pura casualidad. Fue 2 semanas después de las fiestas en un café cerca de mi oficina. Había entrado para comer algo rápido,
entre reuniones y llamadas de trabajo interminables, y de repente escuché una voz familiar. ¿Lana? Me giré y vi a Ilya. Estaba sentado en una mesa pequeña junto a la ventana, con una taza de café y una computadora portátil. Su rostro se iluminó con una sonrisa y me invitó a unirme con un gesto. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, sentándome frente a él. Trabajo, respondió él. A veces es más fácil concentrarse en un café que en casa. ¿Y tú? Me encogí de hombros tratando de ocultar mi desconcierto. Solo decidí descansar un poco. La conversación fluía con naturalidad, como si nos conociéramos de toda la vida. Cuando dije que ya debía irme, él inesperadamente propuso: ¿te gusta el arte? Depende del estado de ánimo, respondí sonriendo. Hay una exposición interesante en una galería cerca de aquí. Mañana por la noche tengo tiempo libre. ¿Vamos juntos? Me quedé pensativa por un momento, pero luego acepté. Era algo informal, solo una invitación, o al menos así me lo expliqué. Al día siguiente nos encontramos frente a la galería. Era una pequeña exposición de arte contemporáneo, donde cada obra parecía extraña, pero fascinante. Paseamos por las salas durante un buen rato, discutiendo sobre las piezas, riendo y a veces debatiendo. ¿Piensas demasiado lógicamente?, dijo él cuando intenté explicar una de las instalaciones. A veces solo hay que sentir. Fácil decirlo, respondí con una sonrisa. Pruébalo. Él estaba cerca, mirándome con un leve desafío, y de repente me sentí extraña, como si todo lo que había a nuestro alrededor desapareciera y solo quedáramos nosotros dos. Más tarde, cuando salimos a la calle, Ilya sugirió entrar en un pequeño bar cerca de allí. Nos sentamos, bebimos vino y hablamos de todo, de sus viajes, de sus sueños, de cómo había decidido dejar su carrera y empezar a vivir de otra manera. Sus palabras me hacían pensar en lo que realmente quería. ¿Qué es lo que más temes?, me preguntó de repente. Me quedé en silencio por un momento. Tal vez temo que algo cambie, algo importante. ¿Y si eso es algo bueno? Su voz sonó suave, pero segura. Esa idea rondaba en mi cabeza mientras él se ofreció a acompañarme a casa. Caminamos por calles tranquilas y el aire estaba impregnado con la sensación de algo inevitable. Cuando llegamos a mi puerta, me giré para despedirme, pero en su lugar nuestras miradas se encontraron. Fue solo por unos segundos, pero sentí como si el tiempo se detuviera y fui yo la que dio el primer paso. Esa noche terminamos juntos. Fue algo repentino, incorrecto, pero en ese momento no pensaba en nada más que en lo que sentía. Todo era demasiado brillante, demasiado real como para ignorarlo. A la mañana siguiente, acostada junto a él, supe que lo ocurrido había cambiado todo. Ahora no podía volver atrás por más que lo deseara. El viejo año nuevo siempre había sido para nosotros algo simbólico, una segunda oportunidad para celebrar, cerrar los asuntos pendientes, empezar de nuevo. Pero este año la atmósfera era diferente, tensa, incómoda, como si en la habitación estuviera presente una figura invisible pero palpable. Arthur decidió organizar otra cena festiva. Le pregunté por la mañana: ¿realmente tenemos que invitar a todos otra vez? El año nuevo acaba de pasar. Claro, respondió él, sin apartar la vista de su computadora. Es nuestra tradición. Me callé sintiendo cómo aumentaba la ansiedad en mi pecho. Ilya también estaba en la lista de invitados. Pasé todo el día preparándome, como si estuviera en piloto automático. Decoraba la mesa, colocaba las copas, cortaba los aperitivos, pero mis pensamientos estaban lejos. Cada vez que imaginaba cómo Ilya entraría en la casa, mi corazón comenzaba a latir más rápido. Cuando los invitados comenzaron a llegar, la casa se llenó de risas y conversaciones. Arthur estaba en su elemento, el anfitrión carismático que siempre sabía cómo hacer que la gente se sintiera cómoda. Yo me quedé cerca, tratando de no destacar. Pero todo cambió cuando apareció Ilya. Entró en la sala sonriendo con su sonrisa abierta y desarmante, y por un segundo nuestros ojos se encontraron.
Fue solo un instante, pero sentí como algo temblaba dentro de mí. Arthur también lo notó. La cena comenzó, pero la comida me parecía insípida y las conversaciones vacías. Intentaba concentrarme en la charla general, pero sentía la mirada fija de Arthur sobre mí. A veces nuestras miradas se cruzaban con Ilya y sabía que no pasaba desapercibido. Cuando llegó el momento de los brindis, Ilya levantó su copa y dijo: «Por los momentos inesperados que cambian nuestras vidas». Sus palabras sonaron como un desafío y estuve a punto de dejar caer el tenedor. Después de la cena, los invitados comenzaron a irse y decidí ayudar a recoger la mesa. Arthur me siguió a la cocina. «Lana», su voz era baja pero firme, «necesito hablar contigo». Me giré y lo vi de pie en la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Qué está pasando entre ustedes?». Me quedé paralizada. Mi corazón pareció detenerse y luego empezó a latir con fuerza. «¿A qué te refieres?». Intenté mantener la calma, pero mi voz me traicionó. «Sabes de lo que hablo. Han cambiado demasiadas cosas en las últimas semanas. Tus miradas, tus palabras y...». Ilya se quedó en silencio un momento para calmarse. «No soy ciego, Lana». Ese momento pareció interminable. Sabía que ya no podía seguir escondiéndome. «No lo sé», comencé, evitando su mirada. «Estoy confundida». «¿Confundida?», repitió él, y en su voz había más dolor que enojo. «Di la verdad». Cerré los ojos tratando de organizar mis pensamientos, pero en su lugar sentí como todo se derrumbaba. «Entre nosotros algo no está bien, Arthur. Ha sido así durante mucho tiempo, pero no quería verlo». Ilya... Él simplemente me mostró lo obvio. Él me miró durante largo rato, en silencio, antes de responder. «Podrías haberlo dicho antes». Vi cómo en sus ojos reflejaba el dolor que lo desgarraba por dentro. Arthur siempre había sido una persona que controlaba todo, pero ahora parecía roto. «¿Qué vas a hacer?», finalmente preguntó. No pude responder porque ni yo misma lo sabía. Demasiadas cosas se habían roto esa noche. La noche después de nuestra conversación con Arthur pasó para mí en un incómodo silencio. Estaba acostada en la cama, mirando el techo, tratando de entender cómo llegué a este punto. Mi relación con Arthur siempre me había parecido sólida, pero ahora sentía como si estuviera de pie sobre los escombros de algo que alguna vez fue importante. Por la mañana no esperé a que Arthur se despertara. Sabía que teníamos que continuar nuestra conversación, pero sentía que antes debía aclararme a mí misma. Me puse el abrigo y me fui al parque cercano, donde aún quedaba nieve, brillando bajo el sol de la mañana. En un banco en la esquina del parque, bajo un enorme pino cubierto de nieve, estaba Ilya. No me sorprendió verlo allí, aunque no habíamos quedado de antemano. Él se veía tranquilo, incluso algo distante, como si estuviera esperando algo importante, pero preparado para cualquier resultado. «¿Sabías que iba a estar aquí?», me preguntó en cuanto me acerqué. «No», respondí sentándome a su lado, «pero igual vine». Estuvimos un rato en silencio. Alrededor todo estaba tranquilo, solo el crujido de la nieve bajo los pies de los pocos transeúntes rompía el silencio. «No quiero apresurarte», dijo finalmente, «pero tienes que decidir». Su voz era suave, pero segura. Sabía que tenía razón. Todo este tiempo había intentado huir de mí misma, de esa parte que ya no podía ser la esposa perfecta. «No puedo elegir entre ustedes», dije mirando mis manos, «porque el problema no es con ustedes». Ilya levantó las cejas, ligeramente sorprendido. «¿Y entonces, en quién está el problema?». «En mí», respondí. «Todo este tiempo he vivido en un papel que yo misma inventé. Primero para Arthur, luego para los amigos, la familia, y ahora me he perdido a mí misma». Ilya escuchó atentamente, sin interrumpir. Sentí que podía ser sincera con él por primera vez en mucho tiempo. «Eres muy importante para mí», continué, mirándole a los ojos. «Pero ahora no puedo estar contigo. Necesito entender quién soy realmente y solo después seguir adelante».
Ilya estuvo en silencio un largo rato antes de responder. «Lo entiendo», dijo suavemente. «No es fácil escuchar esto, pero respeto tu decisión». Sus palabras sonaron contenidas, pero había sinceridad en ellas. Vi que estaba decepcionado, pero al mismo tiempo aceptaba mi decisión. Cuando volví a casa, Arthur ya no estaba durmiendo. Estaba sentado en el sofá con una taza de café y parecía cansado, pero tranquilo. «Te fuiste temprano», dijo cuando entré. «Necesitaba pensar», respondí, quitándome el abrigo. Me senté a su lado y nos miramos durante un largo rato antes de que yo rompiera el silencio. «Arthur, necesito decirte la verdad. Me siento perdida, no por Ilya, sino porque he estado viviendo tanto tiempo como si todo estuviera bien». «No eres solo tú», dijo él después de una pausa. «Yo también siento un vacío desde hace tiempo, solo que ambos intentamos no verlo». Sus palabras me sorprendieron. Siempre pensé que Arthur estaba contento con nuestra vida, pero ahora entendí que él también estaba interpretando un papel. «¿Qué debemos hacer?», le pregunté. «Empecemos con la honestidad», dijo él. «Si somos sinceros el uno con el otro, tal vez podamos encontrar una manera de recuperar lo que teníamos». Esas palabras no prometían una solución fácil, pero me dieron esperanza. Ambos sabíamos que nos esperaba un camino difícil, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos yendo en la dirección correcta. Cuando tomé la decisión de irme, mi corazón pareció liberar un peso que hacía mucho tiempo no sentía. Hice la maleta con lo más necesario: suéteres calientes, libros y mi laptop. Arthur no dijo nada cuando le informé de mi intención. Simplemente asintió y me deseó suerte en encontrar lo que buscaba. Los Cárpatos me recibieron con viento frío y un silencio crujiente. Alquilé una pequeña cabaña de madera en la ladera de una montaña, con ventanas que daban a vastos paisajes nevados. No había wifi, solo una radio antigua que encendía para crear algo de ruido de fondo. El primer día simplemente me senté junto a la chimenea y miraba las llamas consumir la leña. Parecía que junto al fuego se quemaban mis viejos pensamientos, miedos y dudas. Pero la soledad resultó ser más difícil de lo que había imaginado. Durante los primeros días me sentí perdida. Mi pasado, como un torbellino, insistía en recordarme a sí mismo. La imagen de Arthur en la mesa festiva, la mirada de Ilya en el parque. Todo esto surgía una y otra vez en mi mente. Comencé a escribir un diario. Cada mañana empezaba escribiendo todo lo que venía a mi cabeza. Al principio eran solo fragmentos de pensamientos, pero con el tiempo las frases se convirtieron en reflexiones más profundas. Escribía sobre mis sentimientos, mis miedos, sobre cómo había olvidado lo que significaba ser yo misma. Cada día salía a caminar. Las montañas eran majestuosas y tranquilas. El sendero me guiaba a través de bosques densos y junto a arroyos congelados. Allí, entre las nieves, sentía cómo mi ansiedad interna se calmaba. Con cada paso, parecía que recuperaba pequeños fragmentos de mi alma. Una tarde, al regresar a la cabaña, noté cómo la luna iluminaba las cumbres montañosas, transformándolas en torres plateadas. Me detuve y estuve un largo rato en el sendero, sintiendo cómo el aire frío quemaba mis mejillas. Fue en ese momento cuando me di cuenta: me siento bien, sola, sin roles ni máscaras. Comencé a meditar por las mañanas, cerrando los ojos y escuchando el silencio. Esto me ayudaba a concentrarme en el presente. A veces encendía la radio y bailaba en solitario en medio de la habitación, olvidándome de todo. Pasaron 2 semanas. Sentí que me había vuelto más libre, más ligera. Poco a poco, una imagen de lo que quería en mi vida comenzó a formarse en mi mente. No eran planes claros ni objetivos ambiciosos, sino una sensación de paz interior, el deseo de construir mi vida sobre la honestidad y el amor propio. En el último día en los Cárpatos, me levanté al amanecer y subí a la cima más cercana. El sol, elevándose sobre los picos nevados, iluminó todo a su alrededor con una luz dorada. Estuve allí, sintiendo cómo el aire frío llenaba mis pulmones
y entendí que estaba lista para regresar, pero no a la vida que tenía antes, sino a algo nuevo, verdadero. Ahora sabía, el camino hacia uno mismo no termina. Esto es solo el comienzo. La última mañana en los Cárpatos la pasé sentada en el porche de mi cabaña con una taza de té caliente. La nieve caía lentamente en grandes copos y el silencio era casi palpable. Abrí mi diario y escribí: hoy me voy de aquí con una nueva comprensión. Ya no viviré para las expectativas de los demás, no tendré miedo de ser yo misma ni ocultaré mis deseos. Me prometo ser honesta, aunque duela, aunque sea difícil. Esas palabras sonaban como un hechizo. Las repetía en mi cabeza todo el día mientras empacaba mi maleta y me despedía de las montañas que se habían convertido en mi refugio. Cuando regresé a casa, todo estaba sorprendentemente tranquilo. Arthur me recibió en la puerta. Se veía cansado, pero tranquilo, como si durante mi ausencia también hubiera reflexionado sobre algo. No nos abrazamos, no hacíamos como si todo estuviera bien. En su lugar, me ofreció una taza de café y nos sentamos en silencio en la mesa. ¿Cómo estás?, preguntó al fin, rompiendo el silencio. Lo miré y sonreí. ¿Honesta? Mejor que nunca. Él asintió como si esperara esa respuesta. Luego dijo: yo también he pensado mucho, tal vez deberíamos vivir separados, no como una ruptura, sino como una oportunidad para encontrarnos a nosotros mismos. Lo miré y, por primera vez en mucho tiempo, vi no a mi marido ni a mi compañero de vida, sino a un ser humano que también está intentando descubrir quién es. Su propuesta fue inesperada, pero correcta. Estoy de acuerdo, respondí en voz baja. La conversación no fue dramática ni emocional. Simplemente acordamos que la honestidad y la sinceridad deben ser la base de todo lo que venga. Él alquiló un pequeño departamento en el centro y yo me quedé en nuestra casa, pero ya no me sentía como la dueña. Ahora era mi espacio para comenzar algo nuevo. Primeros pasos. Los primeros días sin Arthur fueron extraños. No porque lo extrañara, sino porque finalmente sentí la libertad de ser yo misma. Preparaba té, leía libros que había querido leer, pero siempre había pospuesto. Comencé a tomar clases de pintura, un sueño de mi niñez que había enterrado bajo el peso de las preocupaciones cotidianas. Un día saqué del cajón un cuaderno de dibujo e intenté plasmar ese amanecer en las montañas que se había convertido en mi símbolo de cambio. Las líneas estaban torcidas, los colores se mezclaban de forma diferente a como quería, pero era mío, auténtico. No mantuve contacto con Ilya. Me envió algunos mensajes, pero respondí brevemente explicándole que quería concentrarme en mí misma. Él lo entendió. Año nuevo, nueva yo. El viejo año terminó y con él se fueron mis miedos. En el trabajo comencé a establecer mis límites, rechazar proyectos que no me traían alegría y ofrecer ideas que antes temía siquiera pensar. Las reuniones con amigos se volvieron importantes, pero ya no intentaba mantener la apariencia de una pareja perfecta. Algunos se sorprendieron de que Arthur y yo hubiéramos decidido vivir separados, pero ya no tenía el juicio. Me permití ser vulnerable, hablar de mis miedos, dudas y búsquedas. Resultó que muchos de los que me rodeaban sentían lo mismo, pero temían admitirlo incluso ante sí mismos. Arthur y yo pasaron algunos meses. Nos encontramos con Arthur para hablar. Fue una conversación diferente a las anteriores. Ambos éramos más honestos, más sinceros. Él me contó que había empezado a estudiar música, algo que siempre había soñado, y que le gustaba vivir solo. Yo le hablé de las montañas, la pintura, de cómo había cambiado. No hablamos de regresar, cada uno sabía que aún no era el momento, pero no fue triste. Sonreíamos compartiendo historias y sentíamos que todo avanzaba como debía. El presente. Ahora sé con certeza que el año nuevo no es una ilusión de perfección, sino una oportunidad para ser honesta conmigo misma. No es una fiesta para esconder las grietas bajo brillantes guirnaldas, sino un momento para reconocerlas y comenzar a cambiar nuestra vida. Mi viaje aún no ha terminado, pero ya no tengo miedo de seguir adelante.
Cada día siento más que finalmente vivo para mí misma y no para las expectativas de los demás, y ese es el mejor regalo que pude darme. Gracias por mirar. Suscríbete a nuestro canal para ser el primero en ver nuestros videos.